Noviembre de 1922. Un arqueólogo aficionado británico llamado Howard Carter hace un descubrimiento asombroso. En el Valle de los Reyes, la convulsión estaba próxima. El británico, en compañía de sus ayudantes, entran en una tumba inviolada. Hasta ese momento se ignoraba la existencia de un faraón perteneciente a la 18ª dinastía que murió muy joven, con tan solo 19 años, pero que la suerte, el destino, quiso que perdurase hasta ser localizado en esos albores del siglo XX. Howard Carter comprobó casi de inmediato que se encontraba ante la tumba intacta de Tutankamón. El proclamado Hijo del Sol regresaba de ese modo a la actualidad de manera fulgurante. Su tumba no se había tocado, había permanecido libre de expolios o de saqueos interesados. Más de 500 objetos se mostraban ante el mundo, y entre ellos la majestuosa barca funeraria. Vasijas con cerveza, vino, pan, toda suerte de utensilios que servirían al faraón para su viaje, para su tránsito hacia el más allá. En lo que pocos repararon, en ese crucial momento para la historia egipcia, fue en que en un lugar de la sala, en un lugar del sepulcro, se almacenaban decenas de bastones. Bastones, simples bastones, que servían de apoyo para aquel que los llevase. Y en ese momento no se pensó que el faraón hubiese podido precisar semejantes accesorios. Los bastones cobrarían actualidad decenios más tarde. De lo que sí se empezó a hablar casi al instante fue de la leyenda negra, la maldición de la momia. Y es que no pocos sucumbieron después de haber sido abierta la tumba de Tutankamón. El primero que lo hizo fue el mecenas de aquella expedición arqueológica, un excéntrico aristócrata británico llamado Lord Carnarvon, quien fallecería al poco víctima de la neumonía. Pero no fue el único que murió tras ser descubierto o redescubierto para la historia de Tutankamón. Otros 20 seres humanos le siguieron en esa fatal historia. 21 para unos, 30 para otros. Lo cierto es que la maldición de Tutankamón aún perdura en nuestros días. Pues sabido es que tras el hallazgo, en ese año 1922, Egipto quedó cautivo por un desgobierno, y todos dijeron que la culpa la tenía Tutankamón. Howard Carter fallecería sexagenario, dicen que también víctima de la maldición, aunque debemos decir que la muerte de Howard Carter fue absolutamente natural. Sea como fuere, hongos, maldiciones y descalabros propiciaron que la tumba de Tutankamón y los tesoros que contenía fuesen lo más codiciado en aquel tiempo. Y desde luego se dio un impulso definitivo al amor que muchos miles de seres humanos, millones de seres humanos, sienten por la peripecia del antiguo Egipto. Pero ¿cómo falleció Tutankamón? Otro de los misterios, alentado sobre todo desde que se le hiciera una radiografía en 1968, en la que se veía o se percibía, se intuía una fractura en su cráneo. Por debajo, justo por debajo de una de sus orejas. Eso abonó aún más la leyenda, porque de inmediato se comentó que sin duda alguna el joven faraón de apenas 19 años había sucumbido víctima de la traición, víctima de la conjura, de un asesinato, un magnicidio. Por supuesto, los egiptólogos de inmediato también buscaron posibles culpables, sospechosos, y ahí surgieron dos nombres: el sumo sacerdote Ay, el que ocupara el sitio, el trono de Tutankamón, poniendo fin de ese modo a la 18ª dinastía, y Horemheb, el gran mariscal, el gran general de los ejércitos egipcios. Este sería el que inauguró la 19ª dinastía.
ambos personajes estaban muy relacionados con la supuesta muerte de Tutankamón, a decir de algunos expertos. Sepamos un poco más acerca de la vida de Tutankamón, de la exigua, de la efímera vida de Tutankamón. Nos encontramos en el siglo XIV a.C. A mediados de dicha centuria, Amenofis IV proclama el culto único al dios Atón, al dios solar, al emanador de toda vida para Egipto, el Egipto de las dos tierras, el Egipto bañado por el legendario río Nilo. Amenofis IV cambia su nombre por el de Akenatón y el culto se entrega a Atón. En medio del entusiasmo de unos y de la cólera de los más, pues pensaban que esa medida excéntrica del faraón lo único que desataría era la guerra, la cólera, la extinción de Egipto. Pero el flamante Akenatón quiso dar rienda suelta a su devoción y en consecuencia alzó una ciudad en medio del desierto, en medio de la nada, llamada Amarna. Amarna era preciosa, una ciudad bellísima, hecha con prisa, eso sí, y por eso se desestimó el empleo de materiales más sólidos y se utilizó en consecuencia el ladrillo. Pero en todo caso, una ciudad digna de un faraón, digna de un único dios, Atón. Y en Amarna, Akenatón pasó sus días felices, los mejores de su vida, en compañía de su madre y sobre todo de su esposa, la privilegiada Nefertiti, con la que tuvo 6 hijas, 6. Muy buena prole, pero fallaba algo, y es que no llegaba el varón, no llegaba el heredero para Akenatón. Un muchacho que debía llegar sea como fuere, y se buscó. La verdad es que se buscaron candidatas porque se entendió que Nefertiti tan solo servía para traer féminas al mundo. Según cuenta la leyenda, fue la propia Nefertiti quien escogió entre sus esclavas a una con acreditada fertilidad. Su nombre era Quilla. Era una mujer muy agraciada y desde luego figuraba entre las favoritas del harem real. En consecuencia, Quilla se transformó en la segunda esposa de Akenatón y con ella engendró a su heredero. Según se sabe, Quilla falleció en el parto. Ignoramos el motivo, si fueron las necesidades, la precariedad del momento o más bien la conjura, la acción decidida de Nefertiti, la cual no quería ver enemigas en su derredor, no quería ver a nadie que la molestase, que la importunase, y en consecuencia ordenó la ejecución de Quilla una vez dio a luz a Tutankamón. Ese fue el nombre original, el nombre primigenio del faraón. Era la plenitud para el culto a Atón. Por fin había llegado el ansiado varón, el heredero de Akenatón. Era el año 1342 a.C. Existen muchas fechas sobre el nacimiento, el presunto nacimiento de Atón, el futuro Tutankamón, pero este se parece el más fiable, 1342 a.C. Se supone que Tutankamón nació en Amarna, pero también debemos fijar Tebas, la actual Luxor, pues, la ciudad en la que vino al mundo, en la que vio la luz del mundo, el llamado a ser faraón niño. Por tanto, bien Amarna, bien Tebas, el caso es que hacia 1342 Tutankamón surgió para la historia, el único heredero varón de Akenatón. Y apenas tuvo infancia este niño, pues cuando tan solo contaba 9 años de edad, su padre, su progenitor, falleció.